creo que es la pregunta del siglo, ¿no? ¿En qué aspectos podemos seguir amplificando nuestra humanidad? Porque la inteligencia artificial va a seguir amplificando su capacidad de computación, predicción, imitación y también generación. Entonces, ¿en qué aspectos nosotros podemos empezar a decir, no, estas 3 cosas, no? Y yo hablo mucho con los creadores de las tecnologías, bueno, también de tecnologías viejas, por ejemplo, el que creó el primer bosquejo del teléfono inteligente. Y pregunto, ¿tenés culpa? Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Si querés crecer personal y profesionalmente, una de las cosas más potentes que podés hacer es desarrollar la capacidad de contar historias. Los seres humanos podemos contagiar la pasión que sentimos por nuestras ideas y nuestros proyectos a través de la palabra. En el curso de oratoria les voy a mostrar todo lo que aprendí en estos años en TED y en Aprender de Grandes para hacer eso de manera efectiva. Te espero en el curso de oratoria. De vez en cuando en Aprender de Grandes me gusta volver a conversar con gente con la que ya conversé. Y eso pasó históricamente con varias personas en periodos cada 3, 4, 5 años entre un episodio y el otro. Hoy vamos a batir un récord. Hoy voy a tener el lujo de volver a conversar con Rebecca Wang. Con Rebecca conversamos el año pasado, en 2023, y ahora en 2024 tenemos que repetir la conversación, no la misma conversación, porque el tema lo amerita. La vez pasada hablamos mucho sobre inteligencia artificial y cómo estaba empezando a cambiar nuestras vidas, y en menos de un año pasaron un montón de cosas. Rebecca sigue muy enfocada en tratar de entender cómo la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular está cambiando nuestras vidas, y estoy seguro de que hoy vamos a seguir aprendiendo un montón de Rebecca Wang. Hola, Rebecca. Hola, Jerry. Hola de nuevo, no pasó nada, fue anteayer que estuvimos conversando acá, sí, más o menos. No sabía que era un récord, pero qué bueno y qué honor estar de vuelta con vos, y tenés razón, todo pasó este año. Pasó muchísimo, ¿no? Muchísimo, y no solamente en términos de tecnología, aplicaciones que charlábamos como imaginación, dijimos, ¿qué pasaría si el mundo tuviera X, Y, Z? Y ya lo tenemos. Entonces, eso es muy difícil de procesar en un periodo tan corto. Pero también creo que hubo reacciones interesantes de Esto me hace acordar mucho a los años de perro. Viste que en general sí. Dicen que un año año para un perro es como 7 años. Sí. Entonces, si un perro tiene 10 años, decimos que tiene 70 equivalente humanos. Sí. Un año de inteligencia artificial es un montón por la velocidad en la que se está moviendo todo. Me encanta esa metáfora porque cuando uno compra o adopta un cachorrito, los primeros meses son de enamoramiento, ¿no? Que se porta mal, tiene problemas, hace cosas que no debería en la casa, y lo aguantamos porque es lindo, es nuevo, es un cachorro. Pero ya después de un tiempo lo empezamos a entrenar. Y ya hay castigos, hay reglas, hay responsabilidades, y creo que estamos entrando en esa fase con la inteligencia artificial. Mira, o sea, ya es el cachorro no tan cachorro, ya está empezando a crecer y ya tiene algo de cosas predecibles. Sí. Ya nos roba comida de la heladera que no debería robarnos. Bueno, contame qué pasó desde que conversamos hace un año, qué te está llamando la atención, qué te preocupa, qué te entretiene, qué te entusiasma. Donde avanzó muchísimo, como más o menos predijimos en ese momento, es en el tema de la generación de IA generativa. Tenemos muchas de las aplicaciones que nos imaginamos. Por ejemplo, ya podemos crear un podcast, ya que estamos haciendo el podcast, con solamente IA, sin ningún supervisor. Podemos tener 3 o 4 IAs interactuando con jerarquías, supervisor, editor, curador, y también el contenido se crea automáticamente, y la manifestación de ese podcast también se hace con 2 o 3 caracteres de IA. Y esto se hace en 5 minutos. Cuesta $1, o sea, es una barbaridad, ¿no? Me está diciendo que me voy a quedar sin trabajo ya. No se reemplaza. Esto no es Jerry. un trabajo siquiera. Esto yo lo voy a seguir haciendo porque me gusta. ¿Cómo hacemos para probarle a la gente que somos de verdad nosotros hablando acá y no un deepfake, una cosa creada por inteligencia artificial? Revelemos algo que no sabe nadie. Exactamente, esa es la forma de hacerlo. Tenemos que decir algo que solo nosotros sepamos. Y también es la interacción, porque la interacción que tienen los IA en este
momento, mucho más estructurado, es más predecible. Es como las poesías que crea ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Tienen un formato, es reconocible, yo ya le vi patrones. Esta química mucho más fresca, más orgánica, no la tenés en IA todavía. Cuando ya pueda capacitarse y entrenar para tener esa frescura, no va a pasar tanto tiempo. Pero sí, esa frescura está buenísimo. Sí. Perdón que te interrumpo, porque es algo que me llama mucho la atención, el tema de la frescura, que yo también lo asocio a tener alma. Uh-huh. Es cuando uno lee un texto que está perfecto, pero que no tiene alma, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que siento cuando me llegan textos creados por el ChatGPT o alguna de estas otras inteligencias artificiales generativas. Te cuento una cosa que me pasó hace 3 días. Voy a dar un curso de oratoria en mayo de 2023. No sé cuándo la gente va a estar escuchando esto. 24, perdón. Mayo de 2024 doy un curso de oratoria y ofrecí becas del 100% a 100 becas del 100% a docentes de escuelas de nivel inicial, primario y secundario de la Argentina. Entonces se están postulando y me están llegando postulaciones y leo las postulaciones y hay algunas que están obviamente escritas por el ChatGPT y te das cuenta enseguida porque están perfectas, la gramática, la puntuación, está todo el tono, pero no tienen alma. No tienen alma. No, y el alma a veces se ve en esas imperfecciones, ¿no? Por ejemplo, ayer grabé algo con mi hermana que estoy haciendo un programa y nos tentamos, nos reímos, nos equivocamos y fue un error. Pero fue lo que más pegó. O sea, la gente aprecia la humanidad, aprecia ver la parte vulnerable, la parte en donde nosotros nos permitimos ese azar, ¿no? De cosas que pasan que no están planeadas. Y yo argumento que para la mayoría de los descubrimientos más grandes de la humanidad, hay muchas historias de la ciencia donde el azar, una equivocación, un desvío, crea lo más importante, lo más interesante, ¿no? ¿Y no se puede hacer eso con el ChatGPT? Decirle, escribime un texto que diga esto, esto y esto, pero dale alma. Comete algunos errores que te transformen en algo más parecido a lo que haría un ser humano. ¿Se puede hacer eso o no? Se puede. De hecho, los abogados, las aplicaciones más para la abogacía, a veces tienen esa utilidad, porque cuando uno está pensando sobre todos los escenarios y modelos y estrategias, AI es muy bueno en crear todas las alucinaciones posibles. Entonces, uno puede, por lo menos, maximizar el volumen de esos escenarios para tener el universo completo de los escenarios. Igual yo creo que los escenarios más concretos, pongamos por ejemplo un Saramago, José Saramago, escribió un libro con un concepto espectacular, el de la ceguera, pero también con una prosa que no tenía puntuación. Si yo le digo a ChatGPT, escribime una novela que atrape, que no te deje dejarlo, estás, pasando las páginas, pero que no tenga puntuación, yo creo que sería muy difícil para la inteligencia artificial crear una obra maestra de ese tipo. Me va a crear una prosa exactamente como lo instruí, sin puntuación, pero dudo que me atrape y dudo que tenga el concepto y la puntuación combinada de la manera que lo hizo el premio Nobel, ¿no? José Saramago. Por ahora, ¿no? Quizás en las próximas generaciones de inteligencia artificial lo logren, ¿no? ¿Por qué sería imposible para ellos? Yo argumento que la inteligencia artificial va a poder hacer casi todas las cosas que hacemos los seres humanos, porque desde el punto de vista computacional, como emula cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos comportamos, no hay como un límite natural. Hay algunas cosas que es muy difícil para la inteligencia artificial, pero en general, digamos que todo es posible. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que tener la agencia y el control de qué es lo que queremos darle a la inteligencia artificial. Y eso un poquito cubrimos la última vez que charlamos. Y ahora estamos en un momento en el que ya están los casos. Puedes crear películas, puedes crear música, puedes crear podcasts. Hay modelos en la tapa de Playboy que son completamente generadas por la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nosotros ahora cohabitamos con esa capacidad existente y dónde trazamos la línea? Ahora tenemos la posibilidad, como yo les digo a muchos, yo tengo hijos de 9 y 6 años, hoy creo que tengo influencia un poquito para trazar valores. ¿Lo van a hacer ellos? ¿Van a hacer exactamente lo que yo quiero que hagan? No. Ustedes hijos más grandes, capaz que en tu caso lo lograste, pero lo único que puedo hacer es trazar valores.
y lo que serían estándares y algunas expectativas de direccionalidad. Pero después van a agarrar eso y van a hacer lo que quieren, ¿no? Sí, inclusive quiero bajarte las expectativas porque, como vos decís, mis hijos son más grandes y nuestra agencia sobre nuestros hijos es menor de lo que nos gustaría creer. Digamos. Que por un lado es frustrante, pero por otro lado te libera un poquito de responsabilidad y de culpa por las cosas que después decís, uy, yo hice esto con mi hijo. No es tanto lo que los padres, obviamente influimos un poquito, pero no es tanto como nos gustaría pensar, me parece. Eso es un tema interesante, el de la culpa, porque creamos IA. Y yo hablo mucho con los creadores de las tecnologías, bueno, también de tecnologías viejas, por ejemplo, el que creó el primer bosquejo del teléfono inteligente. Y pregunto, ¿tenés culpa? Porque la forma en que el teléfono está usado por nuestras generaciones y nuestros hijos está sacando muchas cosas importantes de la humanidad, hay ansiedad. Y es difícil responder eso porque creo que es la misma interacción de, bueno, yo creé este hijo, tuvo un proceso biológico, pero ya en algún momento tenés que desprenderte de decir, tomó su forma, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cuánto control realmente tenemos? Sí. Aparte yo siento que creando cosas complejas, como puede ser la inteligencia artificial o un hijo, por más buena intención que tengamos, por más que tratemos de darle una direccionalidad hacia cómo queremos que esa persona o esa tecnología sea, se comporte, qué valores tenga, es tan complejo que es imposible de predecir lo que va a pasar. Hay tantos factores que no dominamos o que no podemos predecir porque eso se desenvuelve a través de la interacción con otras personas o otras tecnologías y es ahí donde pasan cosas que creo que son imposibles de predecir, ¿no? Sí, y a esta velocidad especialmente, porque son un montón de factores, no es solamente que tengamos la tecnología, pero hay cambios de tendencia cultural que también están pasando muy rápidamente. Y es la combinación de los tiempos, a veces hay desfasajes y a veces tenemos combinaciones explosivas. Y creo que estamos en un momento en que ya veníamos con una tendencia cultural, con una crisis de identidad bastante fuerte. A mí... Bueno, voy a contar algunas historias de Estados Unidos, pero por ejemplo en San Francisco, donde yo vivo, están de moda las fiestas de abrazos. Fiestas de abrazos. Sí, uno paga un ticket, va a una fiesta, hay algunas reglas de juego, pero toda la noche uno se abraza con un extraño o varios extraños. O sea, ¿te vas cruzando con gente y se van abrazando o estás abrazada todo el tiempo con la misma persona? Bueno, el nombre en inglés es cuddling, sería abrazos y cariños y afecto. En general es con una persona o con un número pequeño de personas, pero el efecto que uno busca es la intimidad física, ¿no? Wow. Que esto es común, no es ni siquiera algo extraño. El tema, por ejemplo, de la cultura sin compromisos, en Estados Unidos muy popular ahora. Bueno, está el matrimonio, que es un compromiso grande, tenemos noviazgos, tenemos los amigos con beneficios, y ahora la generación de Estados Unidos tiene lo que se llaman situationships, ¿no? Las situacionidades, no sí. sé. Y esto significa que no existe ni siquiera un deseo de comprometerse a un título. O sea, ser amigos con beneficios, eso es un título, con expectativas, ¿no? Tiene que haber amistad y tiene que haber beneficios. Un situationship no tiene nada. Ni título, ni carácter, ni expectativas. Porque antes tenían otra que en inglés se decía el one night stand. Sí, ¿no? Pero eso también es definitorio. Claro, eso también tiene un título. Eso sí. Quería decir una cosa con, digamos, contacto sexual, pero de un solo día, de una sola noche. Exacto. Ese también tiene título. Claro, porque la expectativa es una noche. Y esto es que pase lo que pase. Vamos con la rueda, nos movemos, pero no sabemos qué es, ni queremos definirlo, no queremos preguntarlo. Esa tendencia cultural es un ejemplo de que nosotros ya no queremos identidades muy fijas, muy definitorias, y eso lo ves en la fluidez del género, la fluidez de la orientación sexual, la fluidez en muchas cosas, ¿no? Pero combinarlo con la inteligencia artificial. Ahora tenemos otra crisis de identidad, que es un humano versus la otra especie de artefactos, y entonces esa combinación puede ser explosiva. Y a mí me preocupa por el tema de mis hijos, porque mis hijos, que, por ejemplo, estaba pensando el otro día en el tema de la creatividad. Y empecé a entrevistar gente que son directores de cine, son músicos, gente creativa por naturaleza.
y les pregunté, ¿cómo descubriste el contexto en el que vos te sentís más creativo? Lo que yo llamo priming, ¿no? Que muchos hacen. Priming. Sí, de crear un La trigger, situación. sí, algún tipo de contexto Ujú. que te lleva a un otro lugar, ¿no? Bien. Que se llama el lugar de flow. Y para muchos es la luz, es el día, el momento del día, es que te acabas de dar una ducha o en la ducha, ¿no? Y les pregunté, ¿a qué edad lo descubriste? Y en general me contestaba a una edad tardía, como 20 años, 25 años. ¿Y cómo lo descubriste? No, porque estaba aburrido y empecé a probar cosas y en un momento dije, Eureka, cuando hay esta luz y esta música, me reconcentro y ya puedo crear, ¿no? Mis hijos no tienen esa oportunidad Porque no se aburren. porque no pueden aguantar el aburrimiento. O sea, para ellos lo peor que les puede pasar es no tener algo que hacer. El ocio, ¿no? Yo pasé toda mi infancia aburrida. No tenía nada, teníamos que comprar la televisión por día y yo tenía libros, nada más. Pero esos eran los momentos en que imaginabas, en que creabas, en que también descubrías tus propios markers o indicadores biológicos de cuándo aprendes, cuándo querés socializar, cuándo estás como más abierto a recibir información, ¿no? Y mis hijos no tienen esa oportunidad. Entonces yo creo que parte de lo que tenemos que enseñarle a la nueva generación no es matemática ni ciencias de la computación. Es justamente esos procesos que nosotros son tan humanos y tan naturales, pero que la generación de mis hijos, para ellos es foráneo. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, fabricar, yo lo llamo la fabricación de los espacios para el azar, ¿no? Imagínense una generación donde ahora, porque yo hablé con muchas compañías que tienen venta de consumidor que están usando inteligencia artificial y para ellos me describen esta nueva tecnología y me dicen, ahora te vamos a poder dar exactamente lo que querés, hasta capaz que ni sabes que lo querés, pero yo lo sé porque estuve monitoreando tus conversaciones. Te lo voy a dar cuando lo querés, cómo lo querés, todo instantáneo, y te voy a dar la historia, la conversación y la interacción va a ser exactamente como querés. Si querés hablar con Keanu Reeves, te doy a Keanu Reeves, ¿no? Y que te venda jabón, no importa. Bueno, ahora me estoy imaginando qué pasa con una generación donde todos tienen lo que quieren, como quieren, al tiempo que lo quieren, dicho como quieren. Es el fenómeno Blancanieves. Vamos a tener el espejito, ¿no? Donde yo voy todos los días y me dicen, sos la más linda, sos la mejor, no hay nada como vos. ¿Qué va a crear eso? Una generación de narcisistas, por Sí. lo menos, pero también gente que no va a tener oportunidad de los descubrimientos erróneos, como decimos antes, el azar, que para mí los mejores recuerdos de mis viajes, un día me perdí en París y descubrí este café y la pasé bárbaro. No estaba en mi librito, bueno, yo soy vieja, estaba en los libritos de turismo, ¿no? No estaba, pero esos son los momentos de la vida que nos hace humanos. Me hiciste acordar a un corto de una película muy cortita que era de este señor que se moría y llegaba a lo que obviamente era el paraíso. Lo recibía una persona de blanco que seguramente era algún dios y le decía, bueno, aquí estás, ¿qué querés? Y entonces el otro decía, bueno, quiero dinero y quiero esto y quiero comida y quiero sexo y quiero... Y todos los deseos se le hacían realidad enseguida. Y al principio estaba fascinada esta persona porque había llegado obviamente al paraíso. Y de repente se da cuenta que a la tercera vez que pide lo mismo ya no le saca tanto placer a eso que siempre había deseado tener. Y empieza a sentirse raro, extraño, y después de un rato de que todo se le da y nada sale mal y todo es perfectito, le pregunta a esa persona, pero ¿dónde estoy? Y el otro se ríe y le salen los cuernitos del diablo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso que aparenta ser el placer continuo puede transformarse en nuestro infierno, ¿no? Sí. Y esa fabricación del azar o las opciones no explícitas se pueden enseñar. Por ejemplo, con mis hijos yo siempre que me dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? O yo les doy opción 1 o 2 y ellos en general los encomio a que piensen en opción 3. Okay. O el otro día mi hijo viene de la escuela y me dice, bueno, me retaron. No me dieron el recreo porque me porté mal. Y le dije, ¿qué hiciste? Y me dice,
le dibujé con un lápiz a un compañero en la cara, ¿no? Y en vez de decir, no, pero eso no se debe hacer, ¿viste? Estás contra las reglas, yo en realidad indagué, profundicé un poco cómo eso surgió, ese interés de dibujar en alguien. Y yo dije, ¿y cómo reaccionó tu compañero? Bueno, lo que yo aprendí es que en realidad no me dijo que no lo hiciera. Mi compañero estaba contento de que tuviéramos esta interacción, conectamos, porque le dibujé, nos matamos la risa y fue algo que ahora es una anécdota. Y hizo que fuera mejor nuestra amistad, ¿no? Y para mí eso es el azar, es, bueno, hiciste algo que no deberías haber hecho, no estaban las reglas, no era una instrucción de la maestra, pero ahora descubriste lo que es la intimidad entre amigos. El Ah. inside joke, que es las bromas que tenés, ¿no? Idiosincráticas con los amigos que conoces de toda la vida. Eso se crea con experiencias así. Sí, un poco subversivas, ¿no? También. A veces, Sí, y a sí, veces sí. no, pero el hecho de que yo le traigo a la conciencia de eso es la intimidad y la profundización de una conexión con una amistad. Pero bueno, quizás tu hijo acaba de descubrir que tiene una carrera de tatuador. Va a ser tatuador durante su vida y lo descubrió de esta manera, ¿no? Bueno, no sé si me gusta esa imagen, pero bueno, lo que quiera hacer, lo que quiera hacer. Ahí salió la madre que quiere Voy a direccionar al tener hijo. que cambiar, sí. Vamos a ver, el cachorro ya no es cachorro. Está buenísimo. Bueno, en este año, desde que Sí. conversamos la última vez, decís que muchas de las cosas que hace un año parecían sueños, Sí. posibilidades, se empezaron a hacer realidad, ¿no? Como que la inteligencia artificial empieza realmente a hacer esas cosas que prometía de alguna manera o que eran especulativas hace no tanto tiempo atrás. ¿Qué más pasó? Bueno, en la parte de que no es generativa, que ya vemos un montón de creaciones, o sea, se puede clonar voces, se pueden hacer deepfakes de manera muy barata. Eso ya lo sabíamos que iba a pasar, pero pasó y pasó rápido. Y creo que cuando se publique Sora, que es la aplicación de OpenAI que va a permitir una instrucción en texto y crear una película entera, ¿no? Eso va a hacer que podamos manifestar estas imaginaciones que tenemos de manera instantánea. Eso creo que puede cambiar paradigmas, porque cambia cómo contamos historias, cómo presentamos nuestras visiones, nuestros sueños. En la parte más mecánica, ya lo que vemos en Silicon Valley es lo que yo llamo un mundo esquizofrénico, porque tenemos dos realidades paralelas. Una realidad es que están echando a todos, o sea, 15%, 10% de las grandes tecnológicas están haciendo su trabajo de sacarse la grasita, ¿no? Como decimos en Estados Unidos, y están bajando costos de esa manera porque tenemos una recesión. Y vos vas a una cena y hay muchas familias que tienen una persona desempleada en la familia, ¿no? Y eso implica, obviamente, diferencias. Claro, que en realidad en estilo. nuestros países eso es muy común. Ahí no era tan común, parece. Y ahora hay más, Estamos hay copiando desocupación. el Claro, sur fuimos ahora. líderes en la desocupación. Eh, pero después vos vas en la misma ciudad a otra cena que están haciendo cosas de inteligencia artificial y hubo, bueno, algunas estadísticas están mostrando $200 billones invertidos para fines de este año, va a ser más o menos eso, ¿no? Para darles una idea, en Estados Unidos todo el dinero que se aplica a compañías y emprendimientos nuevos, lo que es venture capital, ¿no? Estamos hablando de más o menos $400 billones por año. 400 Mil billones. millones, sí, 1.000 millones, sí. O sea, de 200, dijiste 200.000 millones. Para AI, para AI. AI, sí. Y de eso hay, el doble es el total de la El torta. total. Entonces, básicamente estoy diciendo que el 50% de todas las innovaciones, todas las tecnologías, todos los emprendimientos, ahora está en un foco muy concentrado en De inteligencia artificial. Entonces, primero, hay abundancia y recesión al mismo tiempo y por eso digo que es esquizofrénico. Tenemos una cultura que no es consistente, ¿no? No cierra. Pero por otra parte digo, bueno, hay cientos y miles de ingenieros y ingenieras que están siendo despedidas ahora. Hay mucho dinero en el otro paquete. ¿Qué va a pasar ahora, no? El número de compañías e ideas que se va a crear va a ser increíble. Y vemos también los primeros casos de... Hay una compañía que se llama Clarina que... ¿Cómo se llama? Clarina. Clarina. Sí, que hizo la aplicación de inteligencia artificial para lo que es customer service, ¿no? La atención al cliente, y bajaron costos, creo que 40%, casi de un día para el otro, ¿no? Esto reemplaza al call center,
Exacto. Y procesos... Al telemarketing. Claro, no solamente a la persona, pero estamos hablando de integración de información, estamos hablando de eficiencias en tiempos. Y ya se estima que en muchos ámbitos, por ejemplo, lo que es atención al cliente, casi un 80% se podría hacer automáticamente. Hay muchos procesos de acortar tiempos, en donde capaz que es un tercio del tiempo para poder atender al mismo cliente. Hay cuestiones de ciberseguridad donde si aplicas inteligencia artificial, ahí también hay muchas aplicaciones ya inmediatas que se están aplicando ahora en manufactura, en industrias. Bueno, obviamente tenemos medicina, pero yo ya veo los casos que podemos tener eficiencias de 40-50%. Eso quiere decir que 40 o 50% de la gente se va a quedar sin trabajo en muchas industrias. O sea, eso es un escenario completamente tangible, posible y va a pasar en algunos casos. O va a haber una baja en la productividad de las personas que están. Si tengo 10 personas y ahora el trabajo de 5 la hace la inteligencia artificial, entonces las 10 personas pueden trabajar 20 horas por semana. Okay. Ahora, ¿qué pasa con las otras 20 horas? Esa es la gran pregunta de este siglo, ¿no? Consumimos otra vez esta imagen de la productividad que viene de la industria, de la revolución industrial, que todos tenemos que maximizar nuestra productividad hasta que nos caemos muertos el viernes a la noche, descansamos un rato, volvemos a hacer lo mismo. O capaz que tenemos otra definición de qué es ser productivo. Y ahí me apasionaba pensar sobre lo que puede hacer la creatividad humana en esos casos, ¿no? En donde... Claro, pero ahí también hay que ver cómo esa gente va a ser compensada por esa mitad de las horas que ahora va a usar para el trabajo. Si le pagan la mitad, no va a tener suficiente para vivir, quizás, ¿no? Sí. Entonces hay un problema también de modelo económico, porque los incentivos económicos actuales están dirigidos para que uno trabaje todo lo que pueda para ganar más plata y entramos en el consumismo y en esa rueda del capitalismo extremo, ¿no? Sí, y estás hablando de quién se queda con los ahorros, ¿no? Con la eficiencia, porque con la inteligencia artificial yo pago menos, eventualmente con volúmenes y todo, y con la tecnología ya avanzada, entonces se queda el dueño de la empresa con las eficiencias o los socios, o se reparte eso a todos los empleados. O los dueños de la bajamos. tecnología, quizás puedan quedarse con el valor ese, los que crearon las herramientas de inteligencia artificial que ayudan a que sea más eficiente. Ellos seguro se van a quedar con algo, ¿no? Porque están vendiendo estas tecnologías. Pero la premisa es que es más barato para las empresas. Eventualmente. Al principio hay una inversión, pero eventualmente va a haber una reducción de costos. Y entonces, para las empresas, ¿qué pasa con ese costo? Va a ser una cuestión moral, ¿no? Va a ser una cuestión de policy, no va a ser una cuestión económica per se. Claro, pero en general, por lo menos con las reglas de juego actual, los grandes decisores de las grandes empresas no se guían por la moralidad de que la gente esté ocupada y bien compensada. O sea, ellos toman decisiones para maximizar su negocio, ¿no? O sea, es duro, pero es así. Tenés toda la razón del mundo y yo creo que veo una ventanita por primera vez en mi vida en donde podemos tener un pequeño terremoto y cambiar un poco las reglas del juego, porque todo este cambio es tan rápido que tenemos un poquito de esa oportunidad de un cambio de discurso, ¿no? Y no estoy hablando de comunismo, estoy hablando de, bueno, repensemos qué nos hace felices, repensemos qué nos da gozo el día a día, en qué nos sentimos productivos, donde contribuimos a algo humano que vale la pena, que es diferenciado a la máquina, y cuando estamos repitiendo lo que puede hacer la máquina, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que la calculadora me puede hacer un cómputo en 2 segundos y a mí me tarda 2 horas, ¿me da placer hacerlo igual? Algunos matemáticos te van a decir que sí, pero la mayoría de nosotros va a decir, no, hazlo con la calculadora y yo esas 2 horas las gasto para escuchar música. Entonces, esa oportunidad que tenemos ahora, quiero que la hablemos, porque capaz que tenemos una pequeña influencia. Sí, lo que hay que replantear es el modelo económico de eso, de cómo uno va a ganar plata y si vamos a un ingreso básico universal o si vamos a algún otro tipo de sistema económico que permita que esa gente tenga los recursos para sobrevivir, ¿no? Exacto. Pero tenemos una situación en la que la mitad de muchos países no tienen acceso a lo básico ya. Entonces,
qué puede empeorar, ¿no? Con algunos cambios. Cada vez que dijimos eso, vimos que fuimos muy creativos en empeorar las cosas de alguna manera, así que hay que tener cuidado pero sí, estoy de acuerdo. Ahora es interesante que decís, por un lado, este mundo esquizofrénico que describías, ¿no? De que por un lado mucha gente se está quedando sin trabajo por las eficiencias que logramos a través de la tecnología, y por otro lado hay mucho dinero para invertir en potenciar estas tecnologías, por lo cual hace falta gente que haga cosas con ese dinero. Entonces me pregunto si todos esos ingenieros u otras profesiones que están perdiendo el trabajo por esas eficiencias pueden reinventarse para desarrollar este futuro que se viene. ¿Sucede así o no? Tiene que suceder, si no vamos a tener muchos problemas, ¿no? Porque los números no nos van a dar. Claro. En términos de cuánta gente va a tener que replantearse sus roles. Y no me refiero a que todos los abogados van a desaparecer. Siempre en todas las profesiones, y creo que esa es la cuestión, todos nosotros vamos a tener aspectos de nuestro rol, de nuestras tareas diarias que van a cambiar debido a la tecnología, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos adoptar y amplificar lo que hacemos, y en otros casos podemos especializarnos en las cosas que contribuimos de manera diferenciada como humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el músico que crea composiciones todos los días, ahora puede, en vez de tener que contratar a 5 músicos para componer juntos, puede usar IA para hacer las primeras versiones e iteraciones. Y no sé si crea la misma genialidad, como te decía, yo escribo poemas y las comparo con ChatGPT. Hago un poco la comparación con las mismas temáticas, ¿no? ¿Qué sale? Mis poemas son técnicamente terribles. O sea, no están para compartir con el mundo. Pero las imágenes creo que son originales. Las combinaciones de algunas imágenes y conceptos creo que no son conceptos que se combinaron de una manera convencional. Pero con la inteligencia artificial todavía estamos promediando. Entonces, el output va a ser siempre un poquito más convencional, ¿no? Y entonces no tiene alma. Aburre. Claro. Está bueno, es volver a algo que conversamos hace un año, que es tratar de definir qué es lo realmente humano, ¿no? Esto creo que la inteligencia artificial nos fuerza a tener esta conversación y a pensar de qué es lo realmente humano, ¿no? Si es la inteligencia, cosa que pensábamos hasta hace muy poquito, y ahora eso está siendo desafiado porque muchas de las cosas que considerábamos aspectos de nuestra inteligencia pueden ser emulados, y mejor todavía, por la tecnología. Sí. Entonces la pregunta es ¿cuál es lo realmente humano? Y si es que existe, quizás no existe y se termina de disolver y... Sí. ¿Sabes qué? Creo que esa va a ser la pregunta de mis próximos 40 años. Es una gran pregunta, profunda, filosófica, pero también en donde tenemos acción potencial, ¿no? Porque podemos definir. Yo tengo un programa ahora que se llama Indiferencia Artificial. Y es un juego de palabras, pero tiene un significado especial, que es que la inteligencia la podemos definir como queramos, como podemos definir el arte como queramos. La podemos definir que el arte solamente es arte si la crea un ser humano. Es nuestra decisión, la nomenclatura. Y también el tipo de inteligencia, ¿no? Si la capacidad de cómputo, de procesar información, crear algoritmos y encontrar patrones, eso es inteligencia, entonces las máquinas lo tienen. Si lo definimos como algo en donde está ese alma, esa originalidad, capaz que podemos crear una nueva nomenclatura que lo haga un poco más perteneciente a los humanos, ¿no? Lo mismo también creo que la empatía. ¿Pueden las máquinas emular empatía? 100%. Y yo lo vi en la educación de mis hijos. Cuando son chiquitos, no saben, no sienten la empatía, ¿no? Te miran tu reacción, miran cuando hacen algo malo, que a alguien le duele, y procesan, primero imitan tu reacción, ¿no? Y eventualmente lo empiezan a sentir. Pero no pasa automáticamente, porque yo tuve mis hijos que me decían, pero yo no me siento mal que mi hermano esté con dolor. ¿Por qué me tengo que sentir mal? Y ahí les explicamos, pero es un proceso de imitación y luego comprensión y adopción y después integración, ¿no? Bueno, la máquina ahora está imitando. Entonces, esa empatía que me muestra ChatGPT cuando me dice, un mal día, bueno, yo tengo 2 horas para hacerte sentir mejor. ¿Eso es empatía o es la imitación de performance, ¿no?
para mí es imitación y no va a ser lo mismo que un ser humano, y entonces es indiferente. Entonces la máquina va a ser siempre indiferente, la inteligencia artificial quiero que sea un oxímoron. No lo es hoy, pero quiero que lo sea, Claro. ¿no? Y también porque las máquinas no se distinguen, son indiferentes. Mientras que los seres humanos tenemos la posibilidad de crear estas historias únicas, donde, por ejemplo, yo puedo decir que soy coreana, argentina y estaba en México este fin de semana, apareció una canción de Los Auténticos Decadentes, yo paré todo, estaba hablando con alguien y dije, no, esta canción la tengo que cantar, y me puse a cantarla. Esa es Rebecca Wang y no sé si hay muchas otras que pueden tener esa misma reacción en ese contexto. Y es lo que nos hace tan idiosintácticamente diferentes, la diversidad, ¿no?, interna que tenemos cada uno. Eso es, y la combinación de cómo lo creamos a eso, la unicidad y cómo contamos la historia, creo que ahí olfateo que está la clave de la respuesta a tu pregunta. Pero a rasgos generales, o sea, cosas de empatía, de compartir emociones, conexión humana, pero profunda, ¿no? No estoy hablando de tus followers en Instagram, estoy hablando de que podemos tener un reconocimiento, de que con una conversación, con un abrazo, pudimos conectar a un nivel mucho más profundo que superficial. Creo que hay ciertos aspectos de la creatividad que no la puede crear la inteligencia artificial. Y entonces estoy explorando eso con un montón de diferentes ámbitos. Por ejemplo, la creación de comida. Eh, Tengo un equipo con el que quiero entrevistar a los top chefs del mundo, ¿no? Pero no para saber cómo hacen su modelo de negocios. Quiero saber cuál es el proceso de inspiración que cuando ven diferentes ingredientes en el bosque, dónde es el momento en que ellos dicen, esta combinación puede ser interesante. Porque no es solamente saber que la albahaca va bien con el tomate, ¿no? No es reconocimiento de patrones, es realmente pensar diferente en texturas, en sabores, en cómo probar estas cosas. Y lo mismo con muchos ámbitos del arte. Está buenísimo. Bueno, hay muchas cosas que dijiste en estos últimos minutos. Quiero volver al tema de la definición del arte. Si definimos el arte como lo realmente humano y que solo lo que fue hecho por un ser humano puede tener la etiqueta de arte, ahí tenemos un pequeño problema o paradoja. Y es que cada vez más la inteligencia artificial puede hacer cosas que no son distinguibles de lo que haría un ser humano. Entonces, si a vos te muestran una obra, a veces no sabes si lo hizo un humano o lo hizo una inteligencia artificial, y cada vez esa confusión es más grande. Con lo cual creo que está bien conceptualmente, estoy de acuerdo conceptualmente, o me gusta conceptualmente esa definición, pero no sé si es práctica. No sé si va a poder funcionar porque no vamos a poder distinguir entre una y otra, ¿no? Y por eso creo que vamos a movernos de mirar al producto y más bien creo que el énfasis va a estar en la experiencia de creación. Y te doy un ejemplo. Yo con mi clase de Stanford quería explorar este tema de la creatividad humana, creé una clase, desde que hablamos creé una clase porque me dio crisis, identidad, crisis mía. Y teníamos a 65 alumnos, trajimos a unos músicos, de hecho un músico, Fernando Garibay, produjo a estrellas como Shakira, Lady Gaga, o sea, él sabe cómo sacar buenos productos, ¿no?, de las estrellas. Y trajo como 3 o 4 músicos más en vivo, que tenían instrumentos, cantaban, etcétera, ¿no? Y él tiene una metodología en donde él tiene micro triggers, ¿no? Entonces empieza a preguntar... Micro disparadores. Sí, disparadores. Como por ejemplo, ¿cuál es el ruido que querés escuchar el minuto antes de morirte? Epa. Sí, fuerte, ¿no? Entonces eso lleva al sujeto a un lugar de creatividad porque está conectando con alguna emoción. Todos tiraron palabras, letras, frases, compartieron historias. Ya para el final de la primera hora estábamos todos llorando, ¿no? Fue una cosa que nos conectó de una manera increíble. Se creó una canción. La canción es muy linda, pero para mí no significaría nada si yo no tengo ese recuerdo. Claro. Para mí ese fue un momento de conciencia colectiva, de conexión, de vulnerabilidad. Es lo que fue más lindo de esa música. Ahora, esa misma persona
hoy crea música con inteligencia artificial en 5 minutos. Vos podés decirle, yo quiero la canción de Fito Páez, pero con la letra de Madonna y que suene como Queen, ¿viste? Lo que quieras. Y te la hace. Y te la hace muy bien. A veces incluso con video. Eh, pero yo no siento. Yo no siento. Claro, eso no te conecta con algo profundo tuyo. Ujú. Es de nuevo la falta de alma, es la perfección de cumplir con una consigna, pero se nota que no hay un alma que lo hizo, digamos, no hay Sí. una esencia humana ahí. Y profundicemos en eso, porque ¿de dónde viene el concepto del alma, no? En este caso, la canción es perfecta, o sea, la que crea ella. Hasta tiene, vos podés decirle que la cante canchera, ¿no? Entonces, tiene todos los estilos que te puede hacer recordar tu infancia en, no sé, en Puerto Rico, ¿no? Pero yo creo que nuestras emociones y nuestra recepción del arte se basa en poder imaginarnos la historia detrás de eso, ¿no? Van Gogh estaba mal cuando se cortó la oreja y pintó esto. A Selena la asesinaron. Imagínate morirte tan joven. Esas imaginaciones de relacionarnos con la historia de otro, creo que fue lo más primitivo del ser humano. Porque yo hice arqueología a los 19 años, fui a Valcamonica en Italia y no tenía ningún interés en ser arqueóloga, pero tenía mucha curiosidad por qué la gente dibuja y lo deja para la posterioridad. Digo, ¿por qué le interesa? ¿Por qué me interesaría a mí dejar un graffiti y que en 20 años, en 200 años venga un alien y diga, alguien llamada Rebeca trajo este graffiti? Porque yo ya no voy a estar. Entonces empecé a pensar sobre esa pregunta y dije, bueno, esa capacidad de transferencia de mi vivencia y mi experiencia a otra persona y que después me la devuelvan diciendo, yo sé lo que sentís. Porque como seres humanos biológicos, en realidad no tenemos forma de saber que mi dolor de cabeza es el mismo dolor de cabeza que el tuyo, ¿no? Ahora sí con equipos sabemos señales cerebrales, pero realmente cómo La interpretamos experiencia ese signo. subjetiva no sabemos cómo es. Exacto. Entonces creo que una de las vivencias o de los intereses más humanos es conectar con otro ser humano y saber que tenemos algo en común. Y no importa si es con Jerry ahora o es con alguien que nunca voy a conocer en 2000 años, que vamos a conectar. Pero eso es lo más humano que existe, ¿no? Y por eso, de nuevo, creo que el arte que crea, y a menos que yo pueda entender lo que está pasando ya en hacer la búsqueda de 1000 canciones, computarlas y crear los patrones y crear, a menos que yo pueda hacer ya, no creo que tengamos esa conexión. Está bueno, está buenísimo. Otro aspecto que empezamos a conversar hace un año, pero sospecho que algo avanzó, tiene que ver con cómo toda esta movida, todas estas tendencias tecnológicas profundizan la soledad. ¿No? Profundizan esta sensación de que estamos muy conectados y al mismo tiempo estamos solos, ¿no? Que es una pequeña paradoja también. ¿Seguiste pensando en el tema? ¿Cómo lo estás viendo? Muchísimo. Estoy obsesionada con el tema porque hay un profesor de Harvard que escribe un libro llamado Loneliness, la soledad, y habla sobre cómo no se trata obviamente del número de conexiones, tiene que haber profundidad, etcétera, pero hay un elemento casi hereditario a lo que llamamos la soledad. Porque algo genético, decís, algo... Sí, no es que algunos estemos destinados o en condena a estar solos, pero hay capacidades que tenemos algunas personas de crear esas conexiones profundas y otras no. Y yo creo que tengo una capacidad de crear conexiones profundas por sobre el promedio, llamémoslo, Okay. ¿no? Entonces, yo le quiero enseñar eso a mis hijos. Y he estado pensando mucho sobre qué significa enseñar esa capacidad de conexión profunda. Ajá. Esas que te hacen sentirte íntimo, amigo de alguien, y no sabes cómo llegaste a eso, pero hay un patrón de comportamiento, como puede ser tener un chiste en común, ¿no? Te dibujé en la cara, me retaron, ahora tenemos una anécdota Una para historia toda la vida. para toda la vida. Claro, pero hay otros elementos a esas conexiones. Y, por ejemplo, cuando nos fuimos de vacaciones con los chicos, nos fuimos a Hawái, ¿no? Y, bueno, todo estaba muy lindo, etcétera, pero nos encontramos con una persona que nos estaba sirviendo el almuerzo en la cafetería
Y un día vino muy preocupada, así como que estaba distraída, y de repente me dice, perdón, pero se me murió mi perro. O sea, estoy, no, como que no, ni estoy acá, no, estoy en otra. Entonces, bueno, mis hijos vieron eso y obviamente hicimos reunión de familia y dijimos, ¿cómo la podemos ayudar, no? Y no porque tengamos poder, sino qué es lo que podemos hacer para manifestar que nosotros tenemos empatía, que estamos pensando en ella y que apreciamos que haya venido a trabajar y que nos esté ayudando a nosotros, nos está dando un valor aunque tenga un mal día, ¿no? Entonces, bueno, los chicos hicieron sus dibujitos, sus mensajitos, se la dieron y estuvo bárbaro porque a ella le pareció un gesto muy conmovedor, a mis hijos les encantó poder hacer algo, ¿no? Sentirse útiles y que sus palabras pudieron hacerlas sentir un poquitito mejor. Bueno, llega el fin de la semana y yo les digo, ¿qué les gustó? ¿El tobogán, el viaje, la comida? No, y se acordaron del nombre de la señora Jamie. A Jamie la hicimos sentir mejor y eso fue highlight, ¿no? Lo mejor del viaje. Wow. Yo soy intencional en esto. Yo quiero que esas experiencias no sean como historias de paso. Que ellos conscientemente sepan lo que hice, cómo lo hice y cómo fue una oportunidad que aproveché y cómo me hizo sentir. Eso es empatía. Esa mujer capaz que va a hablar sobre esto con sus hijos. De hecho, la vimos hablando de eso con otros huéspedes del hotel. Y es ese tipo de micro éxitos hacen que la gente, los chicos lo quieran volver a hacer. Es como una droga, pero droga positiva, ¿no? Que te deja con un gustito rico y la próxima oportunidad que tengas lo vas a hacer de nuevo. Y lo puedes aplicar en cosas que te dan miedo también. Yo sé que estoy hablando mucho sin darte espacio para hacerme preguntas, pero no te preocupes. Otro ejemplo, ¿no? Clásico que me hacen mis estudiantes es, a mí me da mucho miedo public speaking, hablar en público. Y, por ejemplo, contestar en clase. Me da miedo, me da terror. Y yo me identifico porque yo era muy tímida cuando era chica. No sabías que yo estaba en la sala. O sea, podía pasar meses y yo no decía una palabra, ¿no? Y la forma en que yo lidié con eso fue tener objetivos que son micro, ¿no? Entonces, hoy no es que yo tenga que decir la cosa más brillante, mejor de Rumi. No. Lo que dije es, quiero acostumbrarme a escuchar mi propia voz. Puedo decir nada, digamos, puede no tener sentido lo que diga, pero quiero solamente hoy escuchar mi voz enfrente de gente y que me acostumbre a oír mi propia voz. No sabes lo significativo que fue eso, porque a los que nos da miedo hablar en público, el primer shock es cuando hablamos y escuchamos nuestra voz y hacemos, no estamos acostumbrados, ¿qué es esto? ¿No? Claro. Y entonces ese tipo de micro objetivos todos los días, yo digo, todas las clases decía algo, decía hola, después decía una frase, después decía algo inteligente. Y una vez que te acostumbras, el próximo objetivo es decir algo interesante, original. Y hay hacks para eso también. Por ejemplo, mi hack en su momento fue que me di cuenta de que cuando decís algo que es una contradicción aparente, la gente presta atención. Porque el cerebro está diseñado evolutivamente a resolver rompecabezas. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, imposter syndrome, el síndrome de impostor, no, en realidad no es un síndrome, es una propiedad, es un atributo positivo, es un asset, ¿no? Entonces, llamémoslo impostor asset. La gente dice, para, ser impostor es negativo, es una contradicción aparente, ¿no? Entonces lo resuelvo y digo, si en tu vida nunca te sentiste como un impostor o una impostora, significa que nunca estuviste incómodo. Nunca estuviste tomando los riesgos para estar probando algo en lo que no sos perfecta o perfecto, ¿no? Eso significa que no estás creciendo. Entonces, para todos ustedes que han sentido imposter syndrome, asset, muchas veces en el año, bravo. Ustedes tienen la capacidad de crecer y estar cómodos con la incomodidad, que es una parte muy importante del crecimiento. Bueno, ya le resolví la contradicción aparente. Te prometo que cuando dije eso, a la noche, esta frase va a ser más citada que muchas otras datos, estadísticas, cosas que puedes leer de libros, ¿no? La gente no se acuerda de información, se acuerda de
la experiencia de haber cosas que tenido. sintió. Claro, y en ese momento sentiste un eureka. Se resolvió un problema científico. Ok, y después lo compartís, ¿no? Y entonces le enseño a los chicos, piensen en alguna contradicción aparente, practiquen eso, y después ven, no, después un profesor le comentó a otro profesor y me vino que me citaron. Ahora tengo una experiencia positiva. La experiencia positiva genera el deseo de generar otra experiencia igualmente positiva y ahora estás hablando todo el tiempo, como yo. Está buenísimo. Volviendo Sí. a la experiencia positiva de Jamie, Sí. se llamaba Sí. la persona que los atendía, cuyo perro murió Sí. y tus hijos le hicieron dibujitos. Estoy yendo más atrás en la conversación cuando decías que la inteligencia artificial todavía no siente esa empatía de verdad, está empezando a emularla o a simularla para ver si la aprende de alguna manera. Sí. Todo eso se llama en el mundo de la neurociencia la teoría de la mente. Sí. Que es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer que hay otros seres que tienen su conciencia, que tienen sus procesos mentales y su subjetividad, su sufrimiento, ¿no? Entonces, eso genera la empatía, es la capacidad de reconocer que el otro siente. Lo que hicieron tus hijos con Jamie fue un pasito más allá que es la compasión. O sea, la empatía es reconocer lo que siente el otro, la compasión es hacer algo para aliviar el sufrimiento del otro, en este caso, ¿no? Entonces, lo que creo que es muy profundo y lo que hizo que tus hijos recordaran eso como el punto alto del viaje es que estuvieron ejerciendo la compasión. Y cuando uno ejerce la compasión, está ayudando a aliviar el sufrimiento y eso es algo que a vos te impacta mucho, mucho, transformándolo en el momento más alto. Y uno dice, ¿para qué me vine hasta Hawái si al final es esto? Es como cuando a un bebé le das un regalo y termina jugando con el envoltorio y no con lo que le regalaste adentro, ¿no? Exacto, exacto. Pero tenés razón y la pregunta es, ¿vamos a tener esa instancia en la que inteligencia artificial va a poder también ejercer compasión genuinamente, auténticamente? Y yo quiero argumentar que siempre va a ser una imitación, ¿no? Hice una pregunta muy filosófica esto, ¿no? Podemos hablar de Golem con Borges. De hecho, estaba sentada con un salesiano en un casamiento hace unos días y me decía que en el Vaticano se está debatiendo mucho este tema de qué significa la inteligencia artificial para lo que es el futuro de la conciencia, ¿no? ¿Y qué dicen en el Vaticano? No sé, me pidieron una charla. Claro. Pero es el debate que tenemos ahora, ¿no? Que va a tener una conciencia cuasi humana o casi humana. Y si nos vamos muy filosóficamente, yo tampoco sé si vos tenés la misma experiencia que yo tengo, ¿no? O sea, nosotros estamos creando construcciones que nos sirven evolutivamente para poder seguir teniendo estas colaboraciones, estas conexiones que nos ayudan a enfrentar amenazas, a resolver problemas juntos. Y entonces yo quiero creer que somos el mismo tipo de humanos, que tenés el mismo sentimiento cuando llorás, yo sé lo que significa, pero son construcciones, ¿no? Arbitrarias que hemos creado los humanos. Y de hecho están las situaciones híbridas también, ¿no? En las cuales tarde o temprano la inteligencia artificial va a estar metida adentro de alguna manera, quizás físicamente, quizás a través de alguna conexión con la nube. Y cuando hagamos esa integración, la pregunta inclusive va a ser difícil de formular, ¿no? Sí. Porque ¿qué significa? ¿Quién es el que tiene la conciencia? ¿Soy yo o es mi habilidad aumentada por inteligencia artificial de sentir más empatía o inclusive más compasión? Claro, porque nos entrena y vimos con esta aplicación Gemini cuando por el tema de diversidad, ¿se acuerdan que leímos en las noticias que estaban creando un editorial, ¿no? O sea, por ejemplo, pedimos a alguien que se vea como la Argentina típica y mostraban mi foto. Ahí la acertaron. pero eso es un editorial, eso es una prescripción de lo que deberíamos tener en la sociedad, que sería mejor que no miráramos a la etnia o el color de una manera de perfilar a alguien, ¿no? Y tener estereotipos, pero la inteligencia artificial nos está enseñando en ese momento, no al revés. Claro, ¿no? sí. El otro aspecto que creo que atraviesa todo esto y que lo mencionaste un poquito al pasar tiene que ver con contar historias, ¿no? Con nuestra habilidad y lo que nos hace humanos de contarnos historias, de las narrativas, del cuentito que nos contamos de nuestras vidas, de la historia del mundo, de nuestras sociedades, de nuestros vínculos. Eso genera mucho vínculo, mucha conexión humana.
que no sé cómo va a funcionar en la interfase con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Esto también está un poquito en crisis o no? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, a mí la pregunta que me hacen, la más común, es ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Porque, o sea, honestamente yo no sé si es ingeniería o es matemática o STEM, ¿no? Yo creo que va a ser contar historias, yo creo que va a ser teatro, porque el teatro crea algunas habilidades de acceder a esa empatía, ¿no? Yo creo que va a ser como hacer el hacking, el biohacking, de encontrar tus momentos de creatividad, como hablábamos antes, el priming. Ese tipo de conocimiento y habilidades es lo que yo enseñaría. Y en storytelling les voy a contar que yo entrevisto a estudiantes y candidatos que están aplicando a universidades como MIT, ¿no? Y solía ser que, bueno, si tenés buenas notas, tenés un buen ensayo, tenés las recomendaciones de los profesores, era lo que mirábamos, los atributos y los logros ya muy objetivos. Y hoy es todo storytelling. Porque la misma persona... ¿Es todo sobre? Storytelling, o sea, contar historias. De contar historias, si sí. la misma persona, dos personas fueron al Everest y me ponen, yo me subí al top de Everest. Capaz que no entras a Stanford por haber logrado eso, porque ya hay mucha gente que lo hizo. O lo puede hacer la máquina, algunos de estos logros increíbles. Pero ¿cómo contás la historia de cómo subiste, bajaste, tus altibajos, lo que aprendiste? Es en lo que estamos basando nuestras decisiones de quién entra y quién no entra. No porque estamos dándole a la capacidad de contar historias más peso, no es que, digamos que los que saben chamullar, como diríamos acá, tienen más valor, sino es porque con todo lo que tenemos en el mundo, lo único que podemos recordar, distinguir, diferenciar de los otros alumnos que son perfectos, ¿no? Todos vienen con todo, es cómo nos contaron la historia. Entonces, yo peco de lo mismo, ¿no? Yo estoy haciendo mis reportes y a la persona que me contó esa historia de una manera atrapante, emocional, vulnerable, yo me acuerdo, porque yo tuve una reacción en ese momento, ¿no? Y por eso mis chicos, por ejemplo, yo no hacen ni matemática, ni programación. Yo los metí a teatro, musical, y los metí a deportes, porque deportes también tienen ese mismo efecto de bueno, trabajar en algo con un equipo en donde creas mucha empatía y muchas vulnerabilidades, ¿no? Está buenísimo, están pasando muchas cosas con todo esto. ¿Estás optimista o pesimista? ¿Cómo se inclina la balanza de tu sentir y de tus emociones respecto a todo esto? Yo soy optimista, creo que es el error de diseño mío. ¿Viste? Como dijimos, no sé si dijimos en la última charla, Pamela Anderson siempre es optimista sobre sus matrimonios y se casó como 8 veces. Claro. Pero es lo que la hace humana, ¿no? Por ser optimista, tuve hijo número 2, porque si no, con el hijo número 1 ya hubiera aprendido mi lección. Y eso me hace acordar alguna frase que nunca me acuerdo si es de Groucho Marx o de Woody Allen, que dice, dejar de fumar es muy fácil, yo dejé de fumar 8 veces. Claro. Exacto, exactamente, ¿no? Pero esas son las imperfecciones que crean el azar, la fabricación del azar, que crean las oportunidades de tener conexiones humanas, ¿no? Entonces, yo soy optimista porque a pesar de que la historia nos dice que cuando hay una eficiencia de productividad dada por la tecnología, no la aprovechamos. La historia dice que lo que hacemos es trabajar más, crear más, ser más infelices, ¿no? Y que la distribución de... O sea, sí la aprovechamos, pero la aprovechamos en generar más riqueza o más bienes. Más cosas o materiales. Más claro. En cosas no la aprovechamos en potenciar nuestra humanidad de alguna otra manera. Correcto. Y la distribución de las ganancias tampoco es equitativa, ¿no? Eso es lo que nos dice la historia. Claro. Ahora, mi optimismo irracional me dice, bueno, pero esto es diferente porque tenemos... está pasando tan rápido que antes de que el status quo puede decir, bueno, acá este es el pedazo de la torta para mí, nosotros, los plebeyos, podemos cambiar la narrativa, podemos hablar sobre estos cambios de valor, podemos enseñarle a nuestros hijos otras propiedades, atributos y herramientas. Entonces, si yo tuviera una causa por la cual estoy luchando, es eso, es enseñemos
los valores y las herramientas que nos hacen más humanos. Recordemos qué nos hace humanos, porque ya nos olvidamos a veces de cuáles son las experiencias que nos hacen más felices. Y por eso somos más infelices en muchos países, en donde no priorizamos los abrazos y ahora tenemos que institucionalizarlo como una fiesta y una actividad, porque ya lo perdimos, ¿no? Claro, hay que crear un contexto donde sea eso lo esperable, si no, no sucede. Correcto. Y hay muchas otras cosas, como te decía con mis hijos, que no van a tener a menos que yo yo les pueda crear esa fiesta de abrazos a ellos, ¿no? Porque no van a tener cuando hay ebullición, hay colisión al azar entre las moléculas. Y a mí me encanta eso porque cuando uno hierve el agua, empieza a haber energía, ¿no? Y eso no es por una cosa estructurada, que planeamos y diseñamos, no, colisiones. Las moléculas colisionan y se genera toda esta energía. Bueno, lo que me parece muy interesante es que si nosotros queremos estabilidad y el confort, agarramos un cubo de hielo, porque lo podemos contener. Pero es frío, ¿no? Yo quiero que vivamos como el agua hirviendo, queremos que estemos colisionando y mis hijos están así, con su iPad, con sus teléfonos, con el hielo, súper estable. Y yo quiero empezar a hervir para ellos. A mí dame agua tibia, no sé si quiero tanto como hervir, pero porque las colisiones también pueden ser muy caóticas, ¿no? Y también está bueno aferrarse a algo. Creo que eso a lo que nos aferramos es la humanidad justamente. Me parece que sentir el agua tibia... Está bien, de vez en cuando está bueno que hierva. Que haya un poco de pasión, hacernos un tecito. No, sí, un poco sí, pero tampoco irnos de... Sí, no, está buenísimo, está buenísimo. Me encanta todo esto. Me acuerdo también, la vez pasada, habías hecho la metáfora o la analogía de que quizás estamos creando el siguiente eslabón en la evolución y lo que estamos generando es una nueva especie. Ya no por evolución natural, sería evolución artificial. Pero que quizás inclusive nos reemplace en algún momento. Esa especie siguió evolucionando muy rápido en el último año. ¿Seguís con esa visión de futuro que quizás estamos generando nuestro sucesor evolutivo? Bueno, hay 3 etapas en esta tecnología. La primera etapa es que nos está dando asistencia, herramientas, como puede ser la calculadora, ¿no? La segunda etapa es cuando nos amplifica. Entonces el doctor, en combinación con la inteligencia artificial, diagnostica mejor, no más fácil ni más barato, mejor, ¿no? Mejor precisión. Y estamos entrando a esa co-creación. Muchos artistas ahora están usando la inteligencia artificial para poder crear más rápido cosas que ellos siempre quisieron hacer y ellas que siempre quisieron hacer. Bueno, estamos en la combinación tipo X-Men, ¿no? Un poquito más, pero tampoco una especie nueva. Ahora, si eventualmente llegamos a lo que quiere llegar OpenAI, que es la autonomía, en donde ya tengamos la coexistencia con otra especie, básicamente, con completa independencia. Otro ser consciente. Un ser consciente. Digamos que creamos al ser consciente. Entonces, ahí creo que va a depender muchísimo de cómo es nuestra interacción, ¿no? El otro día, ayer estaba en el programa de La Nata con uno de los periodistas, me pregunta, bueno, mi nombre es tal y soy humano, ¿eh? O sea, me lo aclaró. Y me hizo pensar, wow, o sea, va a haber un día que cuando hablemos con cualquier persona por teléfono, nos llaman y digamos, hola, Rebeca, disclaimer, soy humana, ¿no? Va a necesitarse eso. Y si nosotros eventualmente seguimos con la distinción, creo que no nos van a reemplazar. Si eventualmente que seas humano o IA no importa, que ya no te importe, porque es lo mismo, y no aclaramos porque realmente como sistema de valores no es importante esa información, ahí sí creo que nos van a reemplazar. Porque ellos van a seguir evolucionando más rápidamente y nos van a dejar atrás. Correcto. Entonces, es un tema, la salvación de la especie humana es un tema de valores, de si apreciamos que alguien nos diga, soy humano, Jerry, y me digas, ok, entonces voy a cambiar un poco mi energía, mi vibra, y me pongo a contarte más cosas, ¿no? Claro. Aunque la prueba de humanidad no va a alcanzar, o sea,
Porque una inteligencia artificial también podría simular ser un humano y decir, hola, Rebeca, soy Tiene que haber un humano. autentificador. Hay que ver cómo se prueba esa humanidad, ¿no? Ya Sí. es un lindo desafío también, que entiendo, hay gente Si te tratando canto, vas a saber que no es Artificial Intelligence porque canto muy mal. Eso, muy bien, eso. Pero sí, son preguntas filosóficas de cuáles van a ser los diferenciadores. Y de nuevo, creo que es la pregunta del siglo, ¿no? ¿En qué aspectos podemos seguir amplificando nuestra humanidad? Porque la inteligencia artificial va a seguir amplificando su capacidad de computación, predicción, imitación y también generación. Entonces, ¿en qué aspectos nosotros podemos empezar a decir, no, estas 3 cosas, no, es nuestro. Y lo vamos a hacer mejor y mejor y mejor. Tengo un pequeño déjà vu de lo que está pasando en el mundo de los negocios y esta cantidad de centenas de miles de millones de dólares disponibles para invertir en estos temas. Un déjà vu respecto a la burbuja de 1999, de año 2000, con el comercio electrónico y con el advenimiento de la primera ola de Internet y todo eso, donde pasó algo muy parecido, donde si tenías un logo que decía .com, la gente te ponía plata, y si prometías en una servilleta que ibas a hacer algo, te ponía plata así sin mucho más que eso, y que obviamente eso al poco tiempo explotó. Fue la explosión de esa burbuja. ¿Estamos en una burbuja también ahora o no? Creo que es diferente a la burbuja, porque en ese momento estábamos invirtiendo cantidades increíbles a compañías que ya sabíamos que no van a funcionar. Y sabíamos que no van a funcionar porque no puede haber 20 Amazons, ¿no? Si hay consolidación, va a ganar uno. Y no sabíamos cómo invertir en las aplicaciones que son de uso final y las plataformas, que son lo que te permite crear las herramientas para esas aplicaciones, y la ciencia del Internet se había creado ya antes de eso, ¿no? Ahora estamos en una situación en la que la ciencia ya está creada de inteligencia artificial, tenemos las herramientas, es que la razón por la cual Nvidia vale $1 trillón, porque ellos crean las herramientas que usan todos, y las aplicaciones en el top. De las aplicaciones muchas van a morir, segurísimo, ¿no? En ese sentido sí es similar a los 90. Pero nos hicimos más inteligentes, me parece, como creadores de aplicaciones y de tecnología. Muchos de nosotros, los inversionistas, los inversores, estamos invirtiendo en ambas cosas, ¿no? O en solamente las herramientas. Y si ves, los precios inflados en general son de las herramientas ahora. O sea, a mí me parece increíble que Nvidia tenga $1 trillón. Claro, para los que no saben, Nvidia es la empresa que fabrica los microchips que se usan mucho en inteligencia artificial. Sí, y también tienen aplicaciones que son usadas por las empresas y los emprendimientos. Y entonces, el mercado te está diciendo, estamos valorando al creador de las herramientas y las plataformas y un poco menos a las aplicaciones, ¿no? Y eso me parece saludable. Ahora, sí, igual creo que muchos van a perder dinero haciendo esto porque siempre necesitamos esas iteraciones. Las primeras aplicaciones de asistentes de bots, etcétera, van a fallar porque no son perfectos. Pero eventualmente vamos a tener algunos que sí van a ser. Es diferente, por ejemplo, a cripto, ¿no? O a NFTs, porque esas tecnologías o se iban a quedar o no se van a quedar, ¿no? Entonces, si desaparecía el espacio en sí, entonces todos íbamos a perder. Con inteligencia artificial, esto no hay dudas que se va a quedar. Claro, con e-commerce pasaba lo mismo, con el comercio electrónico. Sabíamos que se iba a quedar, de hecho cambió el mundo, pero tardó 20 años más, ¿no? No fue en esa primera ola, o esa primera ola sembró las semillas que después tardaron bastante en germinar, y hoy realmente no sería difícil concebir un mundo sin el rol de Internet en nuestras vidas, ¿no? Yo creo, si yo tuviera las bolas mágicas, yo miraría mucho ciberseguridad. Ciberseguridad. Sí, a cualquier compañía que está invirtiendo en la manipulación de la data. Porque yo aprendí una lección muy importante cuando yo estaba en el asunto del agua. Yo estaba creando soluciones de tratamiento de agua potable en las casas con filtros. Y aprendí que cuando vos creas mucha agua limpia, la gente consume más. Cuando la gente consume más, hay más necesidad de sanidad. Si vos entrabas a dar agua limpia sin sanidad, los problemas que creabas de cólera y otras enfermedades eran mayores que no ofrecer agua y que tomaran agua. Pero entonces, no entiendo, si el agua es limpia, no tiene el problema del cólera o lo que fuera.
El problema es que en la situación actual ellos tenían poca agua y estaba sucia y no tenían sanidad o poca sanidad. Ahora, yo les doy soluciones para incrementar el acceso a agua potable, entonces las familias toman más, consumen más. Y lo que vos creás, no, la letrina que tenés no te abastece. Ahora tenés que tener sanidad sanidad, institucional. ¿te referís a cloacas? Sí, cloacas, okay. Sanitation, ¿no? Okay. Sanitación sería mejor. No, creo que es... O sea, es el disposal, ¿no? Es sacarse los desechos. Sí. Es las cloacas. Sí, las creo cloacas. que son las cloacas. Bueno, ahora imagínense que la metáfora funciona para la data. Si, por ejemplo, en un día uno genera X número de fotos, de interacciones en social media, con llamados y textos, ahora amplifiquen eso por toda la información que se está documentando todos los segundos de todas las conversaciones en todas las organizaciones. Tenemos la capacidad de hacer eso. Eso es exceso de agua potable. Okay. Entonces, ¿quién va a procesar? La ciberseguridad es el equivalente de la cloaca, de alguna manera. Correcto. Y entonces apostarías a empresas que hacen bien la ciberseguridad o que nos ayudan a sentirnos seguros. Va a haber mucha innovación en ese espacio, porque hay más vulnerabilidades, hay más ataques basados en inteligencia artificial, hay más volumen de datos, entonces hay un número infinito de oportunidades de nuevas soluciones también. Está buenísimo. Bueno, ¿cuántos temas? Siento que si proyectamos hacia el futuro, esta vez nos llevó un año de una conversación a la otra, la próxima va a ser en 6 meses, la otra en 3 meses y vamos a después tener sesiones continuas por la cantidad de cambios que hay. La próxima la vas a hacer con mi clon. Claro, exactamente, ni siquiera tenés que estar vos. Rebec y ya. Exactamente. Sí. Rebeca, tengo ganas de jugar un ratito al juego de Aprender de Grandes. Ay, bueno, ¿te animás? Te cuento cómo es. Mira, es un juego de cartas, de naipes, es un dispositivo analógico. Estuvimos hablando mucho de tecnología, inteligencia. Bueno, estos son cartas, son naipes. Volumen 1, volumen 2, vamos a jugar al volumen 2. Este es un juego que surgió por una frustración que tengo. Okay. Por algo que me da bronca del mundo. Okay. Y es que en general en las sobremesas con amigos siempre terminamos hablando de deporte, de la farándula o del último escándalo político. ¿Sí? Y está bien que hablemos de vez en cuando de esas cosas, pero si solamente hablamos de eso, creo que nos estamos perdiendo un montón de cosas. Totalmente. Entonces, lo que hace el juego de Aprender de Grandes es un dispositivo para disparar otras conversaciones. Okay. Es un juego de cartas donde cada carta tiene una pregunta impresa. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Te muestro una de las modalidades. Vamos a jugar a una de las modalidades. Yo te voy a dar al azar 3 cartas y yo voy a tomar otras 3 cartas al azar. Vamos a agarrar 3 para vos. 1, 2, 3, toma. Gracias. Y tomo yo 3 cartas, vos podés leerlas, ¿sí? Y lo que te voy a pedir es que leas las 3 preguntas que te tocaron en voz alta, que podamos escuchar. Y yo leo las mías y la consigna es que elijas una. Elegí cuál de esas 3 querés contestar y yo voy a hacer lo mismo con las mías. Son difíciles, ¿no? A ver, ¿qué te toca? Lee qué te tocó. Léelo en voz alta. ¿Cuál fue la situación más extrema a la que te enfrentaste? ¿Cuál fue el mejor reconocimiento que recibiste en tu vida? Ajá. ¿Y qué lograste que no creías posible? Wow, anda pensando, yo leo las mías. A mí me tocó... ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar para ganar dinero? Justo hablamos de eso, ¿no? ¿Qué harías con el ocio si tuvieras... ¿Puedo tomar la tuya? Sí, después, las reglas son laxas. Si querés, podemos hacer esto después. La otra que me tocó es, si pudieras ir a la universidad ahora, ¿qué estudiarías? Y la tercera es, ¿cuál fue el viaje más memorable que hiciste? Bueno, empezamos. No, empezamos. Vos leíste primero. ¿Cuál te da ganas de responder? Bueno, el reconocimiento más grande que he recibido en mi vida, y porque hay una historia ahí. Yo primero creo que ya no me importan tanto los reconocimientos estándares porque he entendido que, bueno, realmente lo que importa es esa memoria, ¿no? Esa experiencia que pasó. Yo tengo un reconocimiento que quiero, que no lo tengo todavía, así que si hay alguien que me pueda hacer el lobbying, la revista The New Yorker tiene una competencia de cartoons, o sea, de dibujitos, en donde uno tiene que someter un chiste y eligen a 3 finalistas todos los domingos y después hay un ganador.
ese es el único reconocimiento que quiero antes de morirme. Wow, mirá. ¿Y vos dibujás? ¿Haces No, cartoon? no es para dibujar, es para el humor. Es la como el creación de un guión, chiste. es el guión del chiste. El caption. Es Cartoon Caption Contest New Yorker. Entonces es un caption, es un chiste. ¿Inspirado en algo ya dibujado o no? Sí. Entonces te muestran el dibujito. Ya entendí. Y uno tiene que pensar en un chiste y... Basado en el dibujo que estás viendo. Sí. ¿Y estás participando? Sí, es para todos, ¿eh? Es todo Pero vos mandás cada vez que podés. Sí, los domingos. Y bueno, si gano ese ya está, ya me muero tranquila. Pero el que me dio MIT, se llama MIT 35 bajo 35. Para dar contexto, yo crecí a los 18 años aprendiendo en MIT como estudiante y era, digamos, la lista que publicaba la revista MIT Tech Review, que todos respetábamos. Entonces era aspiracional estar en esa lista. Y yo nunca me imaginé que estaría, pero ya tenía 34 años y es hasta los 35. Y entonces ese año aparece la lista y yo aparezco en la lista. Que fue una cosa así como, wow, o sea, pero entré a tiempo reducido, ¿viste? Descontado. Exacto. Pero me acuerdo que fue el premonitorio porque el reconocimiento decía Rebecca Wang, no sé, Queen of Connections, algo como que es buena en conexiones, ¿no? Y yo que venía entrenada de inventora, tenía patentes, y yo admiraba a Madame Curie, yo quería ser reconocida por otras cosas. Por mi ciencia, por mi intelecto, ¿no? Y es una networker, o sea, yo dije, pero eso no es un reconocimiento, es el peor de los premios, ¿no? Es como que la busca que se hace Pero con amigos. el tiempo creo que lo valoraste un poquito más, Bueno, ¿no? es por eso que creo que fue el mejor reconocimiento porque me dio una identidad. Me validó una identidad que para mí era un hobby, hacerme amigos y conectar ideas y personas, y de repente se convirtió en mi identidad. Estudié networks y las redes sociales en Stanford, y hoy es lo único que funciona. Entonces, en ese sentido, fue el mejor reconocimiento. Claro, fue premonitorio, me encanta, me encanta. Bueno, ¿cuál fue el viaje más memorable que hiciste? Si pudieras ir a la universidad ahora, ¿qué estudiarías? ¿O qué harías si no tuvieras que trabajar para ganar dinero? A mí me encanta conversar. De hecho, esto que hago no es un trabajo. Esto lo hago porque es una excusa para conversar con gente que admiro y aprender de cada uno de ustedes. Así que de alguna manera ya lo estoy haciendo. Tengo el lujo, el privilegio de poder dedicarle una parte muy importante de mi vida a hacer algo que no es trabajo en el sentido tradicional de la palabra, porque esto, de hecho, me cuesta bastante plata hacerlo y no me genera ingresos y realmente es un lujo poder hacerlo. Así que no es una pregunta potencial o hipotética, sino que es muy concreta, que decido dedicarle tiempo, recursos, ganas, esfuerzo a buscar buenas razones para pasar tiempo con la gente con la que quiero estar y poder tener conversaciones que me nutran, que disfruto, que pierdo noción del tiempo. Yo entro en flow cuando estamos conversando acá, así que me siento privilegiado de que esto no sea un sueño, sino que sea algo que ya es realidad. ¿Y cuándo te diste cuenta de que te encantan las conversaciones? ¿Sabes qué? Re buena pregunta, porque cada vez más encuentro pequeñas señales más temprano en mi vida de que ya era algo que estaba ahí en algún lugar. Quizás inconsciente, quizás no lo reconocía y en esta tanda de episodios que estoy grabando ahora, otro invitado que me conoce desde que tengo 10 años. Wow. Estamos hablando de qué cosas de cuando éramos chicos todavía vemos hoy. Y él me dijo... Yo veía esta conversación que estamos teniendo ahora, pero cuando teníamos 10 años. Yo ni me daba cuenta. Yo a los 10 años pensaba en otra cosa, pero parece que había algo que la gente ya percibía de que a mí me gustaba conversar. Me gusta charlar y me gusta conectar con la gente a través de la palabra. ¿Y te hubiera gustado saber esa identidad antes en tu vida? Buena pregunta. No sé. Porque... Me dejas pensando, no sé. Te pregunto por una razón, porque creo que me parece un superpoder. Ustedes un superpoder que es sentarte con alguien sin un script, y sacarles un montón de pensamientos y que estén cómodos y crear contenido que ayude a la gente, ¿no? Y muchas veces cuando vienen los jóvenes me preguntan, bueno, yo no tengo nada que ofrecer, ¿no? Y cuando busco mentores o gente que me apoye, voy y pido y no me quieren dar porque no soy especial.
Y yo les doy el ejemplo de cuando yo tenía 18 años, yo venía de Argentina, no tenía plata, no tenía nombre, mis padres no, o sea, fueron, no es que tenían, viste, clout político ni nada de eso. Entonces, yo tuve que crearme esa identidad y cómo podía darle valor a la gente que estaba mucho más avanzada en la carrera, con mucho más privilegio que yo. Y empecé a pensar siempre en qué es lo que yo puedo ofrecer a esta persona, ¿no? Como hábito. Y entonces venía gente que había creado compañías enormes y capaz que era conversación, capaz que era decirles lo que estaba pasando en MIT, información, ¿no? Y cuando hice, en vez de plantearme qué me pueden dar a aquellos que tienen más, a plantearme qué es lo que yo puedo dar a los que tienen más, empecé a crear una identidad justamente de cosas que no son obvias, ¿no? No es que soy buena en matemática y por eso, sino eran cosas como soy bueno conversando, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene esa conciencia temprano, se convierte en parte de la identidad y del valor que uno ofrece, y cuando uno manifiesta esa identidad y ese valor, después la ayuda viene sola, ¿no? Y el apoyo viene solo. Sí, yo creo que es un arma de doble filo también. Que puede pasar que si uno es demasiado consciente de eso, empiece a creérselo. Y a mí no me gusta esa posición, no me gusta esa actitud. La gente me dice, che, qué bien las conversaciones, cómo fluyen, cómo... Esto mismo que me dijiste recién, yo no me lo creo. Porque yo no siento que esté haciendo un esfuerzo. O sea, yo simplemente escucho y tengo interés genuino en aprender hoy de vos y dentro de un rato de otra persona y con quien y tengo un interés genuino de conectar en este tipo de situaciones. Entonces no es que estoy haciendo un esfuerzo que no me sale naturalmente, o sea, me sale así. Obviamente, ya lo hice muchas veces, con lo cual aprendí bastante sobre cómo escuchar, cómo hacer alguna pregunta, esas cosas, pero no lo veo como algo que sea un superpoder. Y eso me encanta. Hace poco un amigo me dijo que las mejores capacidades son aquellas que otros reconocen, pero a uno no le da mucho valor. Porque a uno le sale naturalmente y lo ve como algo que no es como en inglés dicen, un big deal, una cosa muy grande, ¿no? Sí. Es algo que fluye, que sale, ¿no? Bueno, yo sé que nos acabamos el tiempo de hoy, pero te deja una picando para los próximos 3 meses, que es justamente lo que decís de cuando hay desconexión entre tu identidad aspirada y la identidad percibida por otros, cuando hay un espacio grande, cuando hay desconexión, una brecha grande, es lo que crea más ansiedad. Y hoy los chicos jóvenes de la nueva generación tienen mucha ansiedad porque esa desconexión es muy alta y parte de eso viene por la tecnología y se va a exacerbar con la inteligencia artificial. Así que esa la dejamos picando sí, para la próxima. Sí, pero te quiero decir algo más y que tiene que ver con mucho de lo que conversamos hoy, y es cuánto nos influye la mirada de los demás versus nuestra mirada propia interna, cuánto de nuestra identidad depende de los ojos de los demás y cuánto es una construcción aspiracional interna, y pensar en esa brecha. En mi caso, una de las cosas que me di cuenta es que valoro mucho la conexión, valoro mucho estar rodeado de gente que me hace bien, de la que aprendo, de la que disfruto estar, pero también disfruto mucho de estar solo. O sea, hay mis momentos de soledad. Es interesante porque en inglés existe loneliness y solitude. ¿Sí? O sea, hay distintas palabras en distintos idiomas que reflejan diferencias entre distintas cosas, porque la soledad, o sea, el loneliness es negativo, pero, o sea, es distinto being lonely and being alone en inglés, ¿no? Entonces tienen como distintos contextos, distintas cargas emocionales positivas, negativas. Y yo quiero valorar también, o sea, está bueno la conexión y todo eso, pero me parece que justamente pensando en el ocio y en nuestra humanidad y todo eso, una de las cosas que estoy haciendo cada vez más consciente y que me parece que por lo menos a mí, me ayuda en este momento de pensar en nuestra humanidad, es de pasarla bien con uno mismo. de estar solo y de tener un poco de vida interna que nos nutra, ¿no? En vez de aprender de grandes, aprender de un grande. No, tampoco uno aprende de sí mismo tanto. Yo aprendo de los demás, digamos. Pero sí, de estar
de estar conectado con uno mismo y poder pasarla bien con uno mismo, de no depender del estímulo externo para estar bien, ¿no? Sí, y eso es exactamente lo que decíamos de lo que va a ser la omnipresencia de la inteligencia artificial, es que esos espacios de solitud van a ser amenazados, porque por el contexto en el que vivimos vamos a estar siempre acompañados, lo sepamos o no. Claro. ¿No? Y eso va a ser muy interesante también. Claro, y de alguna manera nuestra identidad no necesariamente va a estar dentro nuestro. Va a estar en alguna nube, en algún lugar. Y volviendo a lo que decías al principio sobre la agencia. Agencia es una palabra que en español se usa poco. El agency, que le dicen en inglés. Es una palabra relativamente nueva y todavía no permeó en nuestra cultura en español demasiado, creo, que tiene que ver con nuestra posibilidad de controlar, de ser quienes controlamos de alguna medida nuestra vida. O tener intencionalidad. O intencionalidad también. O sea, es de decir quiero ir hacia ahí y poder ir hacia ahí. Sí. O de sentir que estamos bajo control de lo que nos pasa, aunque sea un poco, ¿no? De que podemos ser protagonistas y no víctimas de lo que nos pasa, ¿no? Sí. Y esa palabra agencia, en general, la palabra agencia en español se usa más como una agencia de viajes. O una agencia de marketing o esa de publicidad, ¿no? Sí. Pero me gusta esa idea de pensar cómo somos protagonistas de nuestra vida. Y pensando en la inteligencia artificial, donde mucho de ese agency o de esa agencia pasa a estar en otro lado, yo creo que gran parte de lo que nos hace humanos es eso, es de encontrar los espacios de agencia. Y la más fácil de todos esos espacios es contar historias. La narrativa de nuestras vidas, en general, nosotros podemos tratar de influenciar, porque nosotros contamos las historias de que vivimos y que hicimos y las experiencias. Entonces, por eso el contar historias es tan importante. Me acabo de dar cuenta, Rebeca, que sin querer esto se transformó en una propaganda, un infomercial del curso de oratoria. ¡Perfecto! La próxima edición es en mayo de 2024. Sí. No sé cuándo van a estar escuchando esto, pero cada tanto hago un curso de oratoria y claramente esa es una de las cosas que nos hace humanos, así que me alegra poder compartir lo que aprendí en todos estos años de cómo transmitir nuestra pasión por las ideas, por los proyectos, por las historias a través de la palabra, así que... No se la pierdan, ¿eh? No ven el curso. Bueno, un lujo, Rebeca, un gustazo y bueno, espero ansioso nuestra próxima conversación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.